tardes. Espero que se conecte un poco más de gente. Me avisan si se escucha, señores, los que estén acá. Rapidito, rapidito. Videito, rapidito. Ok, tremendo calor. Buenas tardes los que están acá. Si alguien me puede pegar un dedito o algo para saber que se está escuchando, porque yo sé que hay un poco de ruido acá. Me avisan si se escucha. Si me pueden poner un comentario para saber que se escucha, muchísimas gracias. Haría un dedito. Gracias, gracias. Gracias a los que están acá. Ay, qué incómodo estoy. Pero bueno, vine para acá que supuestamente debe ser más tranquilo para conversar un ratico. Pero bueno, hay un poquito de aire también. Así es que aquí las olas están detrás de mí también un poco. Muchas gracias a Roberto. Casi no puedo ver porque el sol está en mi cara, pero bueno, vamos a empezar un ratico. Nada, señores, esto es una directa rapidito porque es necesario que le demos un poquito de énfasis a lo que está sucediendo en el día de hoy. Bueno, el día de hoy no, en esta jornada. Estamos solamente a un día del segundo aniversario del 11 de julio, como le decimos nosotros, bueno, el Día de la Rebelión Nacional. Han estado sucediendo muchísimas cosas dentro y fuera de Cuba. Bueno, lo positivo es que fuera de Cuba, cubanos libres se han estado reuniendo, han estado visualizando también manifestaciones que se van a realizar en conmemoración a este glorioso día. Y algunas ya han ocurrido, hay ciudades de cubanos libres que ya han hecho manifestaciones, también se harán otras manifestaciones en el día de mañana, como por ejemplo en Miami, también tendremos acá una manifestación en conmemoración al segundo aniversario del 11 de julio, acá en la ciudad de Toronto, para los cubanos canadienses que no saben aún. Bueno, esto será a las 7 de la noche. Que no es de noche acá, por supuesto, acá oscurece muchísimo más tarde en el verano. Es a las 7 de la noche en el City Hall, Downtown Toronto. Y bueno, allá haremos toda la bulla que siempre hacemos. Los cubanos canadienses siempre estamos puestos. Yo estoy muy orgullosa de la comunidad cubana canadiense. Pero bueno, también muchísimos otros cubanos libres, y en Uruguay, en España, en Estados Unidos, en Bruselas, en Italia. Bueno, la lista es inmensa y eso me orgullece grandísimamente. No puedo decirles cuánto me orgullece eso. Pero está la otra parte que son los que están dentro de Cuba. En los últimos días, bueno, yo diría que un poco más de los últimos días, la represión por parte del régimen castrista se ha agudecido de forma increíble. Han estado sitiando a todos los que ya se han pronunciado, activistas opositores que se han pronunciado en contra del régimen, también a familiares de los que ya están presos, los presos políticos han sido amenazados, intimidados, todo tipo de represión para lograr aplacar esta ola de libertad que se viene en estos días. Porque aunque no se salga a las calles, y bueno, yo no puedo hablar de eso, de si se saldrá o no se saldrá, no lo sé. Tampoco mando a nadie para la calle, pero sí, vuelvo a repetir, siempre lo he repetido, que la solución está en las calles. Pero bueno, vamos a hablar de esta represión. El régimen castrista tiene un miedo que se defeca. Yo lo dije ya en otro espacio que en otro programa que tuvimos anteriormente. Tiene tremendo miedo. Internacionalmente las luces están puestas, los ojos están puestos en Cuba. ¿En qué sucederá? Temen muchísimo que se repita otro 11 de julio del 2021. Y la razón por esta es porque el régimen sabe que no va a poder controlarlo. Y con esto estoy diciendo mucho y no estoy diciendo nada. El régimen sabe que no va a poder controlar otro estallido. Primeramente, porque no puede volver a posicionarse en esa posición represiva que ya le han condenado internacionalmente. En segundo lugar, porque si verdaderamente el pueblo se une y está consciente del poder que tiene, pues entonces el régimen sabrá que hasta cierto punto nada más, hasta solamente un límite, podrá controlar ese pueblo que tiene tantas ansias de libertad. Yo le hago una petición, una invitación a reflexionar a los cubanos dentro de la isla,
Ya sé que hay mucho miedo, yo entiendo el miedo, no crean que no lo entiendo, la represión es brutal y la represión puede ser, existe la posibilidad de que sea incluso peor de lo que se ha visto hasta ahora. Pero entiendan algo, si en el día de hoy se conforman y se callan la boca, dejen que otros lo hagan, yo me quedo aquí tranquilo. Es posible que su participación sea decisiva, como mismo la tuya, la del otro, son muchísimas personas que pueden ser decisivas si no se unen a esto, porque la libertad es para todos. Pero vamos a suponer que no quieras incluso de esa forma, no lo quieras entender o sencillamente lo entiendes pero decides no participar por la razón que sea, por miedo, por lo que sea, por cuidar tu trabajo, por lo que sea. Tus hijos, el día de mañana, quizás no tengan tu misma posición, quizás no tomen tu misma posición, quizás ellos sí quieran alzar su voz para ser libres. ¿Y qué sucederá con ellos? Será uno de esos que esté preso en el día de hoy, idéntico a esos que están presos en el día de hoy. Entonces en ese momento querrás hacer algo, pero ya es tarde porque tú estás preso. Dense cuenta que los jóvenes de Cuba, ya tienen más sensatez que los que estamos un poco mayores, que nuestros padres, que nuestros abuelos. Tienen mucho más sensatez. Ya ellos no les tocó creer en esa ridícula historia romántica, porque es una historia, es un cuento del socialismo, del comunismo. Quizás en un momento determinado nuestros padres lo creyeron porque no podían ver lo que sucedía fuera de Cuba. Pero tus hijos sí lo pueden ver en el día de hoy. Ellos saben que esa historia no es real, que esa es una historia elaborada para mantenerte a ti controlado. Los esbirros en estos momentos están burlándose de los cubanos con la historia del bloqueo que hace solamente días Bruno Rodríguez incluso lo tuvo que confirmar, lo tuvo que admitir, que el bloqueo, porque no es un bloqueo, es un embargo, esas sanciones impuestas por los Estados Unidos no incluían, desde el año 2000, no incluían productos de primera necesidad como la comida, los medicamentos, insumos y todo tipo de productos de primera necesidad. O sea, que si en estos momentos tú no tienes un plato de comida para darle a tu hijo, es única y exclusivamente el bloqueo interior que tiene el régimen comunista. Porque cada centavo que entra, ya sea del turismo, ya sea de lo que venden el níquel en Moa con la compañía Cherry, desmoral y deshonesta que tenemos aquí en Canadá, todo lo que hacen con el tabaco, con lo que sea, es para sus bolsillos, porque no están invirtiendo ni siquiera un centavo para que tú tengas un plato de comida, para que tú tengas medicamentos, para que los médicos puedan trabajar y hacerte una operación. No existen insumos, no existe absolutamente nada para que tú tengas una operación si la necesitas. Muchísimos de los cubanos que están enfermos, que necesitan intervención quirúrgica en estos momentos, están tratando de salir del país o de lograr una visa humanitaria para poder tener esa operación en el imperio, son ellos en el imperio que no les importa la salud de los ciudadanos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la hipocresía y la desfachatez? Ya esa historia de que en el socialismo se atienden a las necesidades del pueblo y que en el imperialismo no le importa a los ciudadanos, que los ciudadanos no son nada, esa historia ya se les cayó por el piso. Y es importante que ustedes sepan eso en el día de hoy, a un día del segundo aniversario del 11 de julio, el día de la rebeldía nacional. Espero que ese día no se vuelva solamente en una mención, espero que se vuelva también en una verdadera conmemoración dentro y fuera de Cuba. Espero que los cubanos tomen conciencia de lo que significa ese día, lo que significó ese día, que ese día no está pagado, ese día fue el principio del fin del régimen comunista. Y solamente ustedes son los que tienen que tomar conciencia de eso. Solamente ustedes. Existen cubanos dentro de Cuba, que son cubanos muy valiosos, que solamente necesitan saber que tienen el apoyo del resto del pueblo, porque son capaces de mucho. Hay cubanos que solamente necesitan el apoyo, nada más. Que los conozco yo, que están dispuestos a dar la vida. Y no les estoy diciendo a ustedes que den la vida, porque bueno, es muy difícil dar esa recomendación desde fuera, como le dicen algunos de los de adentro, desde la fría. Sí, estamos en la fría.
Pero esa fría, ¿tú sabes lo que significa también? Significa que estamos en libertad. Y fácilmente podríamos solamente disfrutar de esa libertad. Y no se crean que nosotros no corremos riesgo. En este momento, si sean personas acá que viven en la ciudad de Toronto, saben exactamente dónde yo estoy en estos momentos. Y se me estaba cayendo me estaba entrando una llamada. Saben dónde estoy. Y no vamos a hablar de cosas por privado que nos han dicho, que nos han amenazado y demás. Esas cosas no son importantes, porque no son tan importantes como las amenazas que reciben ustedes dentro de Cuba. Pero aquí estamos, porque no nos conformamos con... Disculpa, me está entrando nada más y continúa. No queremos disfrutar la libertad solamente nosotros, porque llevamos a nuestro país dentro, y esa añoranza, esa nostalgia de lo que dejamos atrás, nos las llevamos a todas partes. Nosotros quisiéramos que Cuba sea libre, no para nosotros ni siquiera, porque la mayoría de nosotros estamos ya con una familia, con una vida hecha, y probablemente si regresamos a Cuba sea de visita, no para hacer uso de nada más. Pero sí nos duele muchísimo que nuestra patria, que nuestros hermanos dentro de Cuba no puedan disfrutar de esta libertad, que nuestros hermanos de Cuba ni siquiera tengan el derecho a expresar lo que sienten, que nuestros hermanos de Cuba sean esclavos, porque verdaderamente son esclavos, valga la redundancia, de una carta de esclavitud, la cual le obligaron a firmar. Y es que no firmó, da igual si firmaron o no firmaron, porque eso se lo metieron hasta atrás completamente con esa constitución ridícula e ilegal, porque las constituciones no se hacen de esa forma. Y es muy importante que Cuba abra los ojos hoy, antes de que sea muy tarde. Existen cosas que puedan pasar a partir de mañana, de pasado. El régimen está buscando toda forma de afincarse en el poder a través de ayudas extranjeras, de Rusia, de Venezuela, de China, y quizás no sea mucho más difícil. Así que es muy importante tomar esa conciencia en el día de hoy, antes de que sea tarde. Antes de que a uno de tus hijos te lo manden para Ucrania de mercenario, obligado, y que te lo maten. Como pasaron con muchos en los años 80 en Angola. Tus hijos querrán ser libres el día de mañana, aunque sean pequeños en el día de hoy. Y lo único que vas a poder decir es, no pude hacer nada para darle libertad. Y ese cargo de conciencia lo tendrás tú, como lo tienen muchos el día de hoy, porque yo sé que muchos me lo han dicho. Ojalá yo hubiera hecho algo antes para que mi hijo no esté preso en el día de hoy. El régimen castrista se ha llenado de organizaciones, de todo para controlar al cubano, porque sabe que el cubano tiene la fuerza. Se llenó de organizaciones como el PCC, la UJC, el CDR, la FMC, la TTTC, todo tipo de ridículas organizaciones para controlarlos a ustedes. Incluso hasta el sindicato de trabajadores, que debería ser una representación de los intereses de los trabajadores, bueno, pues representa al régimen, ni siquiera eso. Todas las organizaciones los representan a ellos, y todos los sectores los representan a ellos. ¿Qué les dice eso? Necesitan esas organizaciones para controlarlos a ustedes. Porque tú tienes la fuerza, verdaderamente el cubano tiene la fuerza. El 11 de julio vive en muchos de nosotros, y es importante que transmitamos esa llama al resto de Cuba, al resto de los cubanos, incluso los cubanos que están fuera de Cuba, que han hecho una vida afuera, y yo no los critico porque ser libre, aquí tengo mi banderita, porque son libres y tienen el derecho a vivir su libertad de la forma que sea, porque eso es respetar la libertad. No puedo obligar ni coaccionar a nadie, porque esas son metodologías comunistas, y yo no voy a hacer eso. Pero sí les hago una invitación, les hago un llamado. Tú viviste en Cuba también, viviste todas esas situaciones. Únete a esta lucha también. Haz algo porque nuestra patria sea libre. Habla con tus familiares dentro de Cuba, con tus amigos. Participa en las manifestaciones.
Trata de envolver a tus gobiernos para que paren todo tipo de negociaciones con Cuba y paren de llenarle los bolsillos a los esbirros castristas, porque el pueblo no está recibiendo nada, absolutamente nada. Y mañana puede ser peor, y al otro día puede ser peor. El régimen está buscando todo tipo de formas, porque ya la careta se les cayó, ya la careta del bloqueo se les cayó la careta de que fuera de Cuba se vive peor, de que fuera de Cuba el pueblo pasa hambre, miseria y no tiene atención médica, ya todo eso se le cayó. Ahora están a lo Pepe, lo único que les queda es la represión, órdenes de combate, el socialismo obligado. Y incluso el puesto a dedo lo dijo, vamos a censurar, censuramos y ¿qué? Así lo dijo el 11 de julio, o el 12, que ese fue el otro día cuando dio la orden de combate. Vamos a censurar. ¿Por qué censuran? ¿Por qué tienen encerrados prácticamente de prisión domiciliar a cubanos libres? Libres, cuando digo libres de mente. ¿Por qué no los dejan salir de su casa? ¿Por qué los tienen vigilados? Porque les tienen miedo. Dense cuenta que les tienen miedo. Aunque ellos tengan las balas y las escopetas, aún así les tienen miedo. Porque la razón y la dignidad vale más que un tanque de guerra. Cuando se tiene la razón, cuando se lleva el patriotismo dentro, cuando se quiere ser libre, ningún tanque de guerra puede parar eso. El cubano tiene que tener conciencia de que no tiene libertad. Primeramente tiene que tener conciencia de que no tiene libertad, de que no es libre. Se me está durmiendo el pie. Y a partir de ahí ya sabrá lo que tiene que hacer. Así es que nada, cubanos, dentro de Cuba, fuera de Cuba, estamos solamente a un día de ese día, estamos solamente a horas prácticamente de ese día glorioso donde los cubanos dijeron basta. Basta ya de represión, basta ya de comunismo, basta ya de miseria, basta ya de engaño. Mientras los dirigentes y los altos esbirros del PSC tienen las barrigas llenas, el cubano no tiene un plato de comida, no tiene un medicamento para su hijo, no tiene corriente. Todas estas cosas son el resultado de este sistema fallido. No funciona. Y nunca funcionará, no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Hasta los países más ricos como Venezuela, que es uno de los países más ricos del mundo industrialmente, porque tiene uno de los países que más petróleo tiene, si no es el que más petróleo tenga, lo llevaron a la quiebra total. Probablemente tengan más problemas económicos que Cuba. Dense cuenta que bajo este sistema tus problemas económicos no se van a resolver. Así que podrás hablar de que no tienes comida, que no tienes medicamentos, que no tienes electricidad, pero de lo que tienes que hablar es, primeramente, que vives en una dictadura, que no eres libre. De eso es de lo primero que tienes que hablar. Y hacer llegar esa voz a todos los cubanos dentro de Cuba. Ese es el verdadero problema de Cuba. Y una dictadura terrorista que terroriza a los cubanos libres. Los aterroriza, verdaderamente amenazándolos, te voy a poner en prisión nuevamente, golpes incluso. Mandan a sus esbirros a darles golpes para acallarlos, porque les tienen miedo. Ya no pueden vivir del cuento. Ya del cuento no pueden vivir, ahora es a la fuerza. O te callas o te encierro. Antes era, no, este es el mejor sistema, vamos a avanzar, el socialismo triunfará, toda esa historia. Ahora es o te callas o te encierro, o te golpeo. Y el cubano dentro de la isla, ¿qué está haciendo al respecto? Callándose. Para no ser golpeado, para no ser encerrado. Pero dense cuenta que miles de cubanos ya dijeron basta un día. No se imaginaron quizás que tuvieran la represión, que recibieran la represión que recibieron.
pero estoy segura de que si se les unen todos, no podrán reprimir. Y si reprimen a uno, los demás le caen arriba los esbirros con todo lo que tengan. Con todo lo que tengan. Para que a ese hermano no lo encierren o no lo golpeen. Protegerse uno a los otros. Y a los que están fuera de Cuba, mi admiración y orgullo al exilio cubano. Ha sido un papel importante, la lucha diaria. Somos las voces de los que están dentro de Cuba y eso es algo que no se puede negar, es muy importante. Pero también quisiera anotarles algo, porque no todo es perfecto, no somos perfectos, yo no soy perfecta, ninguno somos perfectos. Podemos mejorar, podemos ser mejores, podemos llevar esta lucha de una forma más efectiva. ¿Y cuál es esa forma? En lugar de fajarnos uno contra los otros, unirnos fajándonos en contra del régimen cubano. En lugar de tratar de escrutinizar cada palabra que uno dice, tratar de verle la parte positiva y si tenemos que darle una sugerencia, se la damos, por supuesto, porque eso no solamente es importante, es necesario para que la lucha sea mejor. Es importante y necesario que demos sugerencias y tratar de mejorar esta lucha. Pero destruirnos unos a los otros, lo único que logrará será destruir la lucha. Y además está decir que hacer que el régimen se ría de nosotros y nos saquen en confilo, con queriendo decir, miren, estos son los que planean liberar a Cuba y venirles a resolver el problema a ustedes. Es que nos estamos desprestigiando, verdaderamente. Cuando uno de nosotros cae en desgracia por cualquier razón, porque la desgracia, muchos de nosotros caemos en desgracia. Cuando digo en desgracia no quiero decir físicamente, pero bueno, moralmente. Esa desgracia moral, esa desacreditación moral viene por parte de la seguridad del Estado, viene por parte del régimen. Y algunos de nosotros participamos. O sea, ¿dónde está la sensatez? ¿Dónde está la sensatez? Yo por no darle la vena al gusto, aunque coincida con algunas cosas que se están diciendo, yo por no darle la vena al gusto al régimen no participo. Quizás le pueda dar una sugerencia, que lo he hecho, le pueda dar una sugerencia en privado a una persona si le digo, mira, me parece esto, y se ha llevado una conversación con una armonía increíble y nos hemos agradecido unos a los otros. Porque son sugerencias y críticas constructivas, no destructivas. Y esa es la sugerencia que les tengo a ustedes. No quiero decir con esto que tengan que coincidir con todo. Parece que estuvo desconectado. No estoy queriendo decir que coincidan con todo lo que hacen y dicen los demás. Pero hagan las sugerencias y las críticas de una forma más constructiva. Porque muchísimos de nosotros que se están desacreditando y que estamos destruyendo son muy valiosos en esta lucha. Y no somos tantos en la lucha, sobre todo fuera de Cuba. No somos tantos en la lucha. No nos podemos dar el lujo de perder los pocos que tenemos. Nada, señores, con eso los dejo. Muchísimas manifestaciones se van a realizar fuera de Cuba. Únense, cubanos fuera de Cuba, únense a estas manifestaciones. Los que no tienen nada preparado, aunque sean 2 o 3 de ustedes, en estas últimas horas tratan de preparar algo y mantener esa llave viva en cada rincón del mundo que estemos. Mencionemos y celebremos, conmemoremos el 11 de julio, el Día de la Rebeldía Nacional Cubana. Que en todas partes del mundo, donde quiera que estén, se vea esa llama. Y que los cubanos dentro de la isla se vean representados, sepan que no están solos, que estamos hoy y estaremos mañana. Porque la libertad va a llegar. La libertad va a llegar. Y el día después de esa libertad necesitan de nosotros para que el país continúe adelante. Porque no podemos decirlo, tumben la dictadura y al día de mañana no se sabe quién va a estar, quién va a ser, quién va y cómo van a funcionar todos los demás sectores. Eso ya también está organizado y se está organizando y se está mejorando. Cuba, cuando sea libre, va a ser la perla del Caribe nuevamente. Y eso, los que estamos fuera, ese mensaje tenemos que transmitírselo a los que están dentro, en lugar de fajarnos unos con nosotros, para que digan, estos son los que van a tratar de ayudarnos.
Si ni siquiera ellos mismos se pueden poner de acuerdo qué va a pasar cuando tumbemos la dictadura. No, tenemos que reasegurarles que estaremos hoy, que estamos hoy, pero estaremos mañana también, para ayudarles en el proceso. Y que estén seguros de que Cuba pasará por sus cosas, hay cosas que se tienen que reorganizar y demás, pero va a ser nuevamente la perla del Caribe, la envidia de muchos países desarrollados incluso, cuando sea libre. Así es que, cubanos dentro y fuera de Cuba, estamos solamente a horas del 11 de julio. El 11 de julio vive, el 11J vive. Y mañana conmemoraremos por segunda vez ese día. Por ahora los dejo, que tengan un lindo día. Y bueno, mañana será otro día, también estaremos transmitiendo. Y nada, viva Cuba libre, abajo la dictadura Castro-Canel, abajo la dictadura castrista, militar castrista y terrorista. Libertad para los presos políticos, libertad para Cuba, el 11 de J vive. Chao por ahora.